Estamos de regreso en el programa, como lo habíamos anunciado, con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Edwin, bienvenido. Gracias, Enrique, después de 2 o 3 semanas nuevamente aquí. Bueno, el tema que nos trae me parece bastante interesante. Una de las cosas que suelen ocurrir en los colegios es que uno no puede tomar algunas decisiones de manera muy fácil. Si un niño tiene, por decir, un dolor de diente o de muela o algo así, hay que llamar a los padres y decirle si se le puede suministrar determinado medicamento o no, etcétera, etcétera. O pedir permiso para darle determinado alimento que se va a ofrecer gratuitamente dentro del colegio. Esto es una costumbre aquí y en Europa, solo que en España hay una cuestión interesante. Un colegio ha decidido que también hay que preguntarles a los padres si sus hijos pueden ser sujetos a charlas que no están dentro del currículo escolar. Charlas, por ejemplo, que tienen que ver con esto de la ideología de género. Bueno, cuando se busca una autorización de ese tipo, parece que eso genera escándalos. Así es que vamos a hablar de eso con Edwin Heredia. Eso es lo que está pasando, Edwin, ¿verdad? Mira, vamos a situarnos, tú has mencionado España, ¿no? Vamos a situarnos en este país en donde ya, ¿no? Prácticamente en las comunidades autónomas, España está dividida en comunidades autónomas, podríamos llamar estados o regiones, ¿no? Bueno, pues ya en muchos de estas comunidades, Madrid, Valencia, Barcelona, Navarra, etcétera, pues ya están aprobados determinados contenidos, ¿no? Con los cuales lo que está pasando es que a los chicos les adoctrinan, porque esa es la palabra, ¿no? No les enseñan, sino los adoctrinan con estos temas, ¿no? Por ejemplo, tú has mencionado la ideología de género. Yo diría, pues, todo el tema de la sexualidad y la afectividad humanas, pero desde el punto de vista de estas personas, ¿no? Que es muy diferente de la que podemos tener tú y yo, o quizá otras personas, pero sobre todo de la que normalmente hemos aprendido y viene dada por la naturaleza humana, diríamos, ¿no? Esas personas, conocidas también como comunidades LGTBI, ¿no? Tienen una visión particular, ¿no? De lo que son, pues, de lo que son el género, las relaciones afectivas, sexuales, lo que puede ser, por ejemplo, un respeto a la diversidad sexual, es decir, conceptos, ¿no? Que, bueno, por último puedo respetarlos, ¿verdad? Tantas veces hemos hablado de ellos en el programa, respetar a las personas, ¿no? Yo discrepo totalmente de ellas, pero aquí viene el tema, ¿no? ¿Hasta qué punto, mejor dicho, tienen derecho de meterse en las escuelas públicas o privadas y dar esos contenidos? ¿Son contenidos curriculares o extracurriculares? Son extracurriculares. Extracurriculares. Pero están, claro, extracurriculares, ¿no? Sin embargo, diríamos que no son, o sea, el Estado propiamente ya permite, ¿no? Incentiva a que esto se dé. Claro. O sea, quiero que la gente lo entienda. O sea, por ejemplo, una especie de taller. Claro, en un colegio. Por ejemplo, en el colegio en el que tú trabajas, bien podría ir un músico y dar un concierto didáctico. Eso no está, pues, dentro de la currícula. Claro. Y, bueno, aparentemente, o sea, o es algo inocuo. La música es extremadamente universal, no genera debates, están aprendiendo simplemente a apreciar cosas. Pero además es opcional. Claro. Eso, claro, no es obligatorio. Claro, si quiero voy, si quiero no voy, ¿no es cierto? Puede ser gratuito, puede ser con un costo, pero en cualquiera de los dos casos es opcional y en último término el padre es el que autoriza el que el hijo o la hija vayan a esos talleres. Llega una esquela, ¿no es cierto? Donde informan que va a haber eso y si autorizo o no autorizo la participación de ellos. Efectivamente. En España
No. No quieren, no, o sea, no quieren Para que, este que ese es que, o sea, para un concierto didáctico sí te van a enviar la esquelita, pero para una conferencia, No. un taller sobre esto, No, no hay opción, tienes que no. ir, ¿sí? No, por ejemplo, ¿no? Lo que ya está muy extendido en todo el mundo, ¿no? O extendida la ley de protección de datos. Por lo tanto, tú no puedes tomarle foto una foto a un chico sin el permiso explícito de los padres. Claro. A veces ni siquiera una foto, ya es una exageración, pero una foto de su promoción, ni siquiera eso, ¿no? Porque la ley se supone que protege eso. Bien, bueno, si para esto se tiene que pedir permiso, bueno, para transmitir unos contenidos, ¿no? Morales, porque al hablar de cosas sexuales estamos hablando de contenidos morales. Para transmitir contenidos morales, estilos de vida, formas de pensamiento, ideologías, a un público cautivo, niños de 8 años, adolescentes de 13, de 14, ¿cómo no voy a tener que pedir la autorización del padre? Eso es evidente, hay un derecho natural de los padres para, en cuanto a la formación moral religiosa de sus hijos. Y eso no está pasando. Entonces, No, claro, han puesto el grito en el cielo porque en la comunidad de Murcia, en una comunidad, ¿no? A instancias de un partido al que descalifican como ultraconservador, el partido Vox, ¿no? Conocido ya, dicen pues que ahora han censurado, diríamos, la diversidad sexual, la enseñanza de la diversidad en las escuelas. Porque mandan una esquela para que autorice o no autorice. Claro, ¿no? Pero en realidad ni siquiera eso, o sea, pueden seguir dando esos contenidos, pero allí diríamos que requieren lo que tú dices, un permiso, una esquelita, que le llaman PIN parental, ¿no? Una esquela, un permiso, y eso es totalmente legítimo, pero han puesto el grito. No es tan legítimo que, o sea, si todo el mundo quiere, el que quiere, pues sí, toma. Claro, pero si para una clase de música que se supone que es inocua desde todo punto de vista, ¿no? Yo tácita, ¿no? O explícitamente, si es que hay un costo, debo inscribir, debo dar mi conformidad, pues si están transmitiendo estas cosas, ¿no? De un contenido, vamos a decir, sea, muchísimo crucial, más, ¿no? Es decir, sí, mucho más importante en la formación. Claro, es decir, un padre, claro que le preocupa a unos padres lo que le digan a su hijo sobre determinados temas, porque él es el que se reserva ese derecho. Pero han puesto el grito en el cielo, porque dicen, pues eso, ¿no? Que no les dejan. Y además, fíjate, ¿sabes qué argumentan? No argumentan que bueno, pues, o sea, algunos sí, algunos no, ¿no? Algunos dicen que ok, otros dicen que no, pero ¿por qué? No, quieren que sea obligatorio, ¿no? Y dicen, porque es una ley, porque el Estado lo indica así, y porque por último la opinión de las familias no cuenta. Hay unos derechos del niño, entre comillas, ¿no? Hay vamos a decir, sí, una cosa que bueno, pues dice, no, lo que digan los padres en realidad no interesa. Es el Estado el que tiene aquí el poder, el derecho y el deber de instruir a estos niños en estas cosas. Oye, ¿de dónde me has sacado tú ese concepto, ese raciocinio? ¿De dónde lo has sacado? Que las familias no pero tienen. es una discusión que se está dando, ¿no es cierto? O sea, en el Perú también se está dando, y me imagino que estos temas también, ¿no? O sea, mira, y es un modo. Se está buscando una polarización que no debería darse finalmente. Sí, pero ¿sabes qué? Es que ¿cuál es la alternativa? Quieren ahora, critican, se escandalizan y quieren bajarse este permiso que tienen que lograr las escuelas de los padres para que los chicos reciban estas charlas, ¿no? Bien, pero ¿cuál es la alternativa? Que los chicos obligatoriamente estén sentados recibiendo esos contenidos como unos esclavitos porque no tienen otra posibilidad. Entonces, fíjate, esto, ¿no? Esto del PIN parental es una alternativa muy buena contra la dictadura del pensamiento único que ya nos llegará. En España ya lo viven por ley,
¿verdad? Se incentiva a que todo esto se dé en las escuelas, se adoctrina en las escuelas públicas y privadas. Entonces, cuando quizá dentro de 15 años o 10 años, pues en el Perú tengamos estas batallas, ¿no? Me imagino que antes, ¿no? Quizá antes, ¿no? Bueno, ya hay textos escolares que han sido retirados, que han borrado cosas, ¿no? Pero imagínate que de aquí a unos años, pues entre también aquí este pensamiento único, ¿no? Dictatorial en lo moral, y que pues se imponga desde el Ministerio de Educación, porque ya hay algunos congresistas, excongresistas diríamos ahora, que pensaban de ese modo, que no, que es el Estado el que tiene que opinar aquí, no los padres de familia. Entonces, cuando llegue eso a nuestras escuelas y se quiere imponer este autoritarismo con nuestros hijos, pues habrá que saltar, y por lo menos vamos a decir, nos levantaremos mucho más y exigiremos mucho más, pero lo mínimo que se puede hacer es esto, es decir, no me toques a mis hijos, yo no soy de con mis hijos no te metas, pero sí diría, no me toques a mis hijos, porque para enseñarle estas cosas no lo he puesto en el colegio. Claro, además finalmente es la libertad que tiene un padre de poner a su hijo en determinados colegios, siempre y cuando ese pensamiento no transgreda pues derechos humanos, donde no se incentive el racismo, la violencia, pero no debe haber un que se llama, no se puede dictar desde el Estado un pensamiento único. Claro, pues, ¿no? yo podría reclamarle, anticonstitucional. Podría reclamarle, por ejemplo, a un colegio cuyo ideario, por ejemplo, religioso o no religioso, pero cuyo ideario pues hable concretamente de unos valores que están en su base, en su axiología educativa. Yo le reclamo, oye, momentito, pero en la esfera pública, en la educación pública, puedo reclamar, también puedo y debo reclamar, porque el hecho de que yo acceda a un derecho de educación gratuita que me lo brinde el Estado con el dinero recaudado de todos los peruanos, un derecho adquirido, ¿no? Un derecho, ¿no?, que todos reconocen, pues no le faculta al Estado para avasallar de este modo a mis hijos, ¿no? Sí, por lo tanto, el padre en una escuela pública también tiene el derecho, claro, de... Y en temas debatibles, donde uno lo que está pidiendo es una autorización, me parece algo razonable, ¿no es cierto? Si me piden permiso para que le puedan dar un analgésico a mi hijo porque se golpeó, pues sería bueno que también me pidan para esto, ¿no? Para un concierto didáctico permiso, y para esto también, pues, ¿no es cierto? O para una vacunación, por ejemplo. Con frecuencia me llegan algunas campañas del Ministerio de Salud para vacunar gratuitamente a los niños. Entonces, por más que yo piense que eso es muy bueno y que va a ser ventajoso para el padre de familia, yo no puedo decidir. Es un tema delicado, decide el padre. Pues yo diría con igual o mayor razón cuando de la cabecita de mis hijos, ¿no?, de sus valores, de su formación moral se trate. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Regresamos inmediatamente. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. El tema de la educación es un tema importante y debatible. Y la educación ha sido siempre capturada, básicamente, por ejemplo, por dictadores. En Cuba la educación es gratuita, es de muy buena calidad en los términos científicos, pero evidentemente los chicos reciben un adoctrinamiento. O sea, el mundo para ellos tiene que ser visto desde la perspectiva del dictador, ¿no es cierto? Es decir, un mundo socialista, todos igual. Bueno, del Estado, digamos, ¿no? Claro, de un Estado que es, en este caso, dictatorial. Pero en las democracias esas cosas, por lo menos, no funcionaban así. ¿Qué está pasando? ¿Por qué crees tú que está entrando estas cosas como del
no hablemos de la ideología de género, sino el pensamiento único, el pensamiento correcto en la educación, en democracias y en democracias europeas. ¿No es cierto? Sí. O sea, no estamos hablando de países tercermundistas, de repúblicas subsaharianas, ¿no? Estamos hablando de Europa, ¿no? Sí. Vamos a ver, Enrique, para responder, tu pregunta no es fácil de responder en unas pocas palabras, pero yo sí te diré que, vamos a ver, es parte de la naturaleza humana, ¿no? La ambición de poder, ¿no? La ambición de ejercer el poder. Bien, entonces es verdad que en las democracias pues hay equilibrios de poderes, ¿no? Se equilibran y entonces pues las cosas deben marchar bien. Sin embargo, eh, bueno, no podemos ser ingenuos, ¿no? Y en el mundo hay continuamente luchas de poderes, ¿no? Es decir, de gente que quiere, de gente, llámese pues instituciones, sociedades, países, comunidades de naciones que quieren ejercer un poder sobre otras, a veces de un modo físico y a veces de un modo ideológico. Bueno, por algo, por ejemplo, se habla del nuevo orden mundial, ¿no? ¿Qué cosa es de la globalización? Pues de alguna manera, ¿no? Es tener un cierto poder en todo el mundo, más o menos igual, que en este caso puede estar, por ejemplo, ¿no? Más o menos oculto o distribuido, pero ¿qué quiero decir para no enredarme? Quiero decir que siempre va a haber en la sociedad humana, ¿no? El deseo de imponer a otros cosas, por ejemplo, en este caso, ideas, siempre. Y entonces hay que estar atentos simplemente ante esa dictadura, en este caso, del pensamiento, porque esto es una dictadura ideológica que intenta pues meterse en la cabeza de los niños. Ahora, ¿cuál es Entonces, el asunto? no, El asunto aquí es que, sí. a ver, cuando se habla aquí Con de eso un quiero decirte, enfoque... Enrique, perdona, con eso quiero decirte que las democracias no deberían permitirlo. Sin embargo, se están dando, ¿no? A partir de intereses de grupos de poder y grupos de poder ideológicos. Ahora, grupos de interés ideológicos que buscan ¿qué? ¿Hacer negocios? Bueno, Porque parece que siempre subyace eso, ¿no? bueno, no solo lo económico, en este caso, cuando hablamos de la agenda de género, Enrique, y alguna vez lo habremos hablado en nuestras conversaciones, estamos hablando de intereses no solamente económicos o políticos, estamos hablando de intereses hegemónicos. Estamos hablando de de cambiar toda la estructura de la sociedad humana. O sea, el tema de la ideología de género, con todas sus ramificaciones, ¿no? Pues es algo bien serio que de algún modo pretende cambiar al hombre, pretende imponerse en todo el mundo con un nuevo orden, con un nuevo ordenamiento. Entonces, ahí estamos hablando de algo que quizá suene un poquito a ciencia ficción, a una cosa muy teórica, a una cosa conspiranoica, pero no, en el fondo es eso, y lo que se busca, bueno, también hay intereses económicos, ¿no? Bueno, casi siempre, los ¿no? lobbies LGTBI, por supuesto que mueven eso, y también intereses políticos, pero los más altos y los más ocultos son los hegemónicos. Estos temas de los que solemos conversar en este programa, siempre ocurren primero en Europa, Estados Unidos, países del primer mundo. Del occidente. Del occidente, y luego van llegando a Sudamérica. Pero parece una barrera, ¿no? El mundo musulmán, ¿no es cierto? Sí. Un mundo musulmán donde no llega. O sea, este es un tema de Occidente. Claro. Este es un tema occidental, ¿no es cierto? Sí. Y
¿Tú tienes información de qué pasa cuando este tipo de cosas quieren llegar a Oriente? Sí, mira, me parece recordar alguna iniciativa, iniciativa reciente o declaración que ha habido en la ONU, me parece que con respecto al derecho del aborto, o al aborto como derecho, ¿no? ¿Sabes quiénes se opusieron? Se opusieron algunos países de Occidente, bastantes musulmanes y Rusia. Mira, se opusieron nada menos que Estados Unidos. ¿Por qué? Por el liderazgo de Trump. Es una cosa, bueno, pues muy atípica. Claro, si hubiera estado Porque si hubiera Obama, estado Obama, por supuesto, no hubiera sido no así. hubiera sido así, ¿no? Pero se oponía Rusia y se oponían, bueno, algunos europeos como Polonia, Hungría, ¿no? Los Emiratos Árabes, etcétera. O sea, hay una oposición en países del Oriente, por supuesto, ¿no? Y bueno, en el caso de China, China es un país muy peculiar, diríamos, ¿no? Pero estamos hablando de que efectivamente Oriente, llámese China, Rusia, los países asiáticos o los países musulmanes, pues en algunas cosas de estas, lamentablemente, pueden funcionar porque, por ejemplo, el aborto es una realidad muy penosa en la India y en China, ¿no? Es decir, ahí ocurren la mayor cantidad de abortos del mundo. Lamentablemente es que, bueno, pues ahí esas cosas se dan, vamos a decir, desde hace mucho tiempo, han entrado como leyes y se han estacionado de esa manera, ¿no? Pero hay otros países que evidentemente no. Ahora, esto es sobre todo en Occidente, tú lo has dicho bien, sobre todo en Occidente, y esto de los movimientos de las comunidades LGTBI, la agenda de género, bueno, pues definitivamente en Oriente está mucho menos metido, ¿no? Claro. El aborto puede ser, pero esto último no. Hacía la pregunta porque parece que ahí están los dos extremos, ¿no? O sea, porque en el lado musulmán, evidentemente, hay violaciones terribles de los derechos humanos de los segmentos LGTB, pues, ¿no es cierto? O sea, ahí se les encarcela, se les tortura, se les En algunos sitios todavía sí. Es terrible. Y también ahí en algunos sitios los derechos de las mujeres son transgredidos de una manera pues horrorosa, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Pero parece fíjate, que ahí hay dos extremos y se están perdiendo los medios. O sea, la sensatez del respeto de los derechos humanos de todos, ¿no es cierto? Efectivamente, Enrique, porque yo, para evitar eso que dices, que está muy mal, por supuesto, ¿no? Para enseñar el respeto a las demás personas, a todas las personas, para evitar discriminaciones injustas, yo no tengo que irme al otro lado, al extremo de adoctrinar a unos niños con mi pensamiento, con mi visión de lo que es la sexualidad humana. Efectivamente, en Occidente nos hemos ido al otro lado, por el lado del total liberalismo y, vamos a decir, unas cosas, pues, como ya hemos hablado, ¿no? de estas ideologías, de la ideología de género concretamente, ¿no? Pero que están pues en las antípodas de lo que se hace en Oriente, que efectivamente ahí se están, pero cada vez, hay que decir que cada vez menos, ¿no? O sea, quizá antes era mucho más, pero ahora cada vez menos, porque también de alguna forma la globalización llega a ellos. Y yo creo que la parte buena de la globalización la pueden ir tomando e irse alejando de ese extremo nocivo. Y ojalá que no cojan pues, ¿no? el pésimo ejemplo que da Occidente. Y en este caso en concreto, ¿no? Lo que hemos visto en España, fíjate que esta norma de pedir el permiso de los padres era para charlas no lectivas, talleres no lectivos, no académicos, en general, pero se han ido de frente quienes han protestado inmediatamente, los LGTBI, que eran
que se habían agarrado de eso justamente para transmitir, adoctrinar con su pensamiento a los niños. Gracias, Edwin. De nada, Enrique. Edwin Heredia, de la Asociación Vida y Familia, gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el lunes en Modo Avión.